Entonces, antes de empezar, chicos, ya estoy grabando para que ingresen el nombre y el número de carnet, por favor. Ok, vea, como les decía, hoy vamos a retomar lo que es el tema de integración. Ya vimos la integral como el proceso inverso de la derivada. Estuvimos viendo que se le denota como la antiderivada o primitiva. Y vimos y repasamos las reglas de integración básica. Y además de eso empezamos a ver algunas de las reglas básicas para operaciones también. Ok, chicos, bueno, para hoy corresponde analizar una técnica de integración que se llama la técnica de integración por sustitución. Esta es una de las primeras que se tiene que abordar. Después de esta vamos a ver otra que se llama integración por partes y así dependiendo del caso que estemos trabajando. Ok, vean, en cuanto a las técnicas de integración, lo que vienen a darle respuesta es a los problemas de aquellas integrales de funciones que no se pueden hacer de forma directa, chicos. Eso es muy importante. Las que nosotros vimos en la clase anterior son integrales que se podían hacer instantáneamente con las propiedades de integración. Ok, resulta que ahora no. Ahora podemos tener problema en el cual tenemos una integral que para calcularla necesitamos aplicar el método de sustitución. ¿Por qué? Porque resulta que la función está compuesta. Es decir, se puede ver como una regla de la cadena en la parte de derivación. Un momentito, vamos a ver. Entonces, veámoslo acá. El método de sustitución va a venir y solventar este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo la integral de una función f, pero dentro de f hay otra función g. Recuerden que cuando hay una función dentro de otra, estaríamos aplicando la regla de la cadena. Pero no solamente esa condición, sino que f está dentro, f tiene dentro la función g, pero además afuera lo va a multiplicar la derivada de g. ¿Respecto a quién? A la variable x. Vean que siempre es de x con respecto a x. Ok, si tienen esa situación en la cual hay una cadena y además afuera está la derivada de la función que está dentro, pueden aplicar la regla de sustitución. ¿Qué vamos a tomar como sustitución? Es lo mismo que hacíamos en los límites. No sé si se acuerdan que tomábamos un u como la función que queremos cambiar, ¿verdad? En este caso vamos a tomar el u como la función que está dentro si fuera la regla de la cadena. En este caso la función que está dentro es la función g de x, por lo tanto ese va a ser nuestro valor de u. Una vez que tenemos u, nosotros necesitamos ver si está la derivada de ese valor u. Ok, lo que correspondería en este caso es derivar u. Y recuerden que la derivada de u se puede ver como u' o también se puede ver como du sobre dx, es lo mismo que u', es decir, la derivada de u. Solamente que para efectos de integración sí lo tenemos que ver de esta manera, como du entre dx. ¿Y eso a qué equivale? Si derivo u, también derivo g. ¿Y cuál es la derivada de g? No sabemos, pero lo expresamos como g'. Ok, resulta que nosotros en este caso tenemos que identificar en la función dónde está la cadena y dónde está la derivada de la función respecto a x, es decir, ocupamos g' de x. Ok, ¿y cómo lo obtenemos? Quitamos este de x que divide y lo multiplicamos al otro lado. Entonces nos va a quedar que el diferencial de u sería el g' de x, que es lo que ocupamos cambiar. Entonces, chicos, si ustedes ven esta parte que está en roja, toda esta parte de acá, que es la sustitución, la podemos cambiar en la función original. Recordemos que g de x pasa a ser u. Entonces, si lo cambiamos, me estaría quedando la integral de f de ¿quién? De u, porque g de x lo vamos a reemplazar por u. Y donde estaba g' de x, que es esta parte de acá, vean aquí esta, lo cambiamos por ¿quién? Por el diferencial de u. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué estaría obteniendo? Me estaría quedando una integral de la función f, solamente que antes estaba en términos de x, pero ahora va a quedar en términos de ¿quién? En términos de u. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que cuando tomamos sustitución, la sustitución tiene que cambiar toda la función original. Es decir, que si antes toda estaba en términos de x, ahora toda va a quedar en términos de u. ¿Está bien? Eso es como la parte fundamental. No me puede quedar una mezcla de x con u porque estaríamos mezclando variables. Y recuerden que solo aquí abarcamos la parte de integración respecto a una variable. Si ya es integral con dos o más variables, ya serían como integrales dobles, triples y eso, pero eso ya corresponde a un cálculo 2, cálculo 3, ¿verdad? Por el momento nosotros solo vamos a ver integrales sencillas. Una vez que ya nosotros tenemos la integral de una función respecto a una variable, u, ya podemos empezar a integrar y al final es importante saber que el resultado final me va a quedar en términos de u, pero entonces hay que cambiar el u por la función original para dar la respuesta final. ¿Está bien?
Eso es uno de los métodos. Entonces, vean. Voy a continuar acá. Para poder resolver integrales por el método de sustitución, vamos a seguir estos pasos, chicos. Lo primero que se hace es escoger una sustitución u, es decir, voy a tomar de la integral un valor u que va a ser una función f de x, es decir, una función en términos de x. Una vez que ya tomamos la sustitución u, lo que hacemos es derivar u. Vamos a encontrar el diferencial de u. ¿Cómo lo hacemos? Derivando f en términos de ¿quién? De x, y también derivamos u. Y ahorita vamos a ver cómo. Una vez que ya tenemos eso, expresamos el integrando solamente en términos de la variable u, calculamos la integral resultante en términos de u, y al final el resultado o la primitiva elemental se tiene que dar en términos de la variable original. Es decir, que si quedaba en términos de u, se devuelve u en términos de x y ya sería la respuesta final. Esos serían los pasos que tenemos que seguir. Entonces, hagamos algunos ejemplos para que ustedes vean cómo lo podemos aplicar. Por ejemplo, este que viene en el folleto sería la integral de 3x al cuadrado por seno de x a la 3 más 2 de x. Ok, voy a resolverlo acá en la pizarra para que ustedes vean cómo lo harían. Ok, chicos, vean, lo primero y fundamental es ver cuándo aplico el método, porque a ustedes no les van a decir aplique el método por sustitución o aplique el método de integración por partes, es decir, no les van a identificar. Lo que ustedes tienen que hacer es venir, tomar la integral y ver cuál es el método que mejor se le pueda acoplar. No todos los métodos se pueden aplicar siempre. Por ejemplo, el que estamos repasando es el método de sustitución. ¿Cuáles son las reglas que tienen que tener para aplicar sustitución? Primero, que haya una relación de multiplicación en medio de las funciones. Esta función multiplica esta, y está el diferencial de x. Una vez que ven que hay una multiplicación, tienen que identificar si en esta función hay cadena. Por ejemplo, chicos, en esta función no hay cadena, es solamente 3x a la 2. Pero en esta parte sí tienen arregla la cadena. ¿Por qué? Porque tengo la función seno y dentro de sen no está x, sino que está un polinomio de grado 3. Entonces sería seno de x a la 3 más 2. Por lo tanto, esto me muestra que hay una regla a la cadena. Si hay regla a la cadena, vamos a tomar entonces sustitución porque hay cadena y hay una multiplicación de funciones. Recuerden que no existe la integral para una multiplicación como regla básica, sino que si aparece una multiplicación o una división hay que tomar algún método de integración. Entonces, si yo tomo esto, voy a empezar a cambiar o voy a utilizar el método de sustitución. Ok, el método de sustitución dice tome u como una función donde está la regla de la cadena. En este caso, si tengo aquí la parte de la cadena, voy a tomar el u como la función que está dentro de la regla de la cadena. En este caso, la que está dentro sería x a la 3 más 2. Ahora, una vez que ustedes toman esta sustitución, tienen que derivar ambos lados, es decir, la igualdad. Entonces, derivamos u, ¿y cuál es la derivada de u? No sé, pero lo dejamos como de u. ¿Y cuál es la derivada de este lado? La derivada de x a la 3, 3x a la 2, y la de 2, 0. ¿Con respecto a quién? A x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de u era ¿quién? De u entre dx. Pero uno lo puede hacer inmediato, lo puede decir que esto me va a quedar de 3x a la 2 dx, porque el dx que quedaba acá lo multiplica. Es decir, siempre se tiene que quedar expresado para ver quién es el diferencial de u. Tiene que quedar totalmente libre, ¿verdad? Ahora, si ya tengo este diferencial de u y ya tengo el u, me voy a la integral original. Y lo que hacemos es cambiar los términos de la integral. En términos de la variable x, lo voy a cambiar en términos de la variable u. Ok, chicos, si ustedes observan acá, me estaría quedando la integral. Ven acá, me estaría quedando la integral. Fijo, se mantiene la función seno. Pero si era seno de x a la 3 más 2, x a la 3 más 2 es u. Entonces me va a quedar ahora seno de u. Y observen esto, el 3x a la 2 de x es esto, ¿no? Entonces, recuerden que una multiplicación se puede ver en cualquier orden. El orden no altera el producto. Entonces, yo puedo venir y decir, bueno, esto junto con esto me va a completar el diferencial de u. Entonces, donde está el 3x a la 2 de x lo quito y lo voy a reemplazar por el de u. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Que pasamos de una integral bien compleja con dos funciones o una multiplicación de dos funciones a una integral más sencilla, pero en términos de la variable u. Y ya esto lo podemos integrar. Recordemos que hay regla general para la integral de seno.
La integral de seno de x o de seno de u, en este caso es seno de u porque la variable que estamos integrando es con respecto a u. ¿Cuál es la integral de seno de u? Sería menos coseno de u más una constante. Y ya ese sería el resultado de la integral. Solamente que observen que la integral está en términos de u, pero al final hay que cambiarlo en términos de la variable original, que es la variable x. Entonces nada más lo reemplazamos, sería coseno de u, pero u, ¿quién era? X a la 3 más 2 y le suman la constante. Y ya con eso estaría totalmente integrado. Ok, ¿qué hace el método de integración por sustitución? Lo que hace es quitar integrales más complejas y las hace más sencillas para poder integrarlas. Y ya cuando está el resultado final, lo que hacemos es cambiar la variable de sustitución por la variable original. Es decir, por la sustitución que tomaron inicialmente. Ok, chicos, ven acá. Tenemos esta integral. Esta integral es la integral de la función tangente de x de x. Antes de hacer la integral, devolvámonos un momentito para que vean las reglas de integración que nosotros estuvimos analizando la clase anterior. Ok, yo les dije que esas reglas se las tienen que aprender. Resulta que si a nosotros nos sale alguna de estas integrales, ¿verdad? Es decir, la integral de seno, de coseno, de secante al cuadrado o de cosecante al cuadrado, esas ya se pueden hacer de forma inmediata, tienen un resultado inmediato como lo acabamos de hacer. El detalle es que si ustedes revisan en estas integrales trigonométricas, no viene la integral de tangente de x. ¿Lo ven? Entonces tienen que estar en todas, chicos. Cuando ustedes tienen una integral, tienen que revisar en las reglas básicas de integración si hay una regla para esa integral. Si no la hay, tienen que escoger un método para poder integrar. Ok, como es en este caso, nosotros tenemos la integral de tangente, no tiene regla inmediata, por lo tanto hay que tomar algún método opcional para poder resolver. Por ejemplo, tangente de x, nosotros lo podemos ver desde una identidad trigonométrica. De acuerdo a las identidades trigonométricas, tangente de x se puede ver como seno de x entre coseno de x de x. Siempre. Eso es una identidad trigonométrica, ¿verdad? En las identidades trigonométricas me dice que tangente sería seno entre coseno. De igual manera hay otras identidades, por ejemplo, que a ustedes le dicen que cosecante de x se puede ver como 1 entre seno de x, o secante de x se puede ver como 1 entre coseno de x. Ya eso es teoría de integración, más que todo, pero en teoría de trigonometría. Pero nosotros vamos a utilizar que tangente de seno entre coseno. Ahora, chicos, el detalle es empezar a ver cómo hacemos nosotros para poder integrar esta parte. Ok, vean, aquí no se ve cadena, pero yo sé que hay dos funciones y hay un cociente. Por lo tanto, no hay producto, pero sí hay cociente. Si hay un cociente y la integral no sale de forma directa, lo que tendríamos que hacer es tomar una sustitución. Por ejemplo, yo voy a tomar la sustitución como la función que está abajo. Voy a tomar el u como la función coseno de x de x. Ok, ¿por qué lo voy a hacer de esa manera? Perdón, nada más coseno de x, ¿verdad? Es la función que voy a tomar. Cuando derivo es donde agrego el de x. Si yo vengo y tomo la derivada de este valor u, la derivada de coseno sería menos seno de x de x. Recuerden que es lo contrario, la derivada de coseno es menos seno, pero la integral de coseno es seno de x. Ok, si yo vengo y derivo u, la derivada me va a quedar menos seno de x, por lo tanto ya me estaría quedando la parte de arriba como el diferencial de u. Esto de acá, esto que estoy diferenciando, esto de acá, es el u, y va a quedar abajo. Y el seno de x, que es esta otra parte, ¿se les parece a esto, verdad? Entonces se podría ver como ¿quién? Casi como el de u. El detalle es que aquí está positivo y aquí esto está quedando negativo, pero no hay problema. Lo que hacen es quitar el negativo. Si está estorbando para poder verlo como el de u, quiten el negativo que multiplica, lo pasan a dividir. Por lo tanto, me estaría quedando que menos de u es igual a ¿quién? A seno de x de x. ¿Te vale despejar algún valor que esté por acá para que me quede a este otro lado y poder ver el diferencial de u como ¿quién? Como la función que tenemos aquí originalmente. Es decir, el diferencial de u tiene que sustituirse por algo que esté dentro de la integral, no totalmente fuera, ¿verdad? Ahora, ya cuando tenemos esto, me estaría quedando la integral de la siguiente manera. Me estaría quedando la integral, observen que el u que yo estoy tomando es coseno. Entonces, donde esté coseno de x lo cambio por el u. Como coseno está abajo, lo voy a colocar abajo. Entonces, arriba voy a decir que hay un 1. Y ahora, el seno de x, que está arriba, esto, lo puedo reemplazar por ¿quién?
por menos diferencial de u. Entonces vean lo que hago, chicos. ¿Verdad que el negativo es una constante? Entonces, como es una constante por el de u, dejo el de u dentro de la integral y la constante la saco porque estaría multiplicando. Cuando una constante multiplica una función, sale la constante y adentro queda la función. O bien, pudieron haber dejado esto acá, el seno de x como el menos de u. Solamente que yo creo que eso les puede causar una confusión, porque tienen que recordar que aquí hay una multiplicación siempre, después lo pueden ver como una resta. Entonces tienen que estar atentos ahí. Si me va a quedar 1 entre u por menos de u, el negativo lo puedo quitar de acá y lo saco por ser una constante. Entonces ya me estaría quedando la integral de 1 entre u de u. Ahora, veamos las reglas de integración para que vean cuál es la regla que mejor se ajusta ahí. Recordemos que esa integral es esta, la que yo tengo hasta el momento es esta. La integral de 1 entre x de x, porque ahí la variable es x. Si ya lo trasladamos a u, sería la integral de 1 entre u de u. ¿Y cuál es la integral de 1 entre u de u? Es logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Es decir, ustedes ajustan la regla de integración a la variable que están aplicando, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros lo vemos de esa manera, me estaría quedando el negativo afuera por ser una constante. ¿Y cuál es la integral de 1 entre u respecto a u? Sería logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Y al final, quito el u y lo reemplazo por su valor original. ¿U quién sería? Coseno de x más una constante. Y ya estaría integrado. ¿Dudas? Este ejemplo serviría para mezclar el método de integración por sustitución y la integración del valor, de la función valor, logaritmo natural, como en este caso. Y recuerden que el logaritmo natural siempre a la hora de integrarlo le aplican valor absoluto por una regla de integración. ¿Por qué? Porque ocupamos que todo lo que esté dentro del logaritmo natural sea positivo y la única forma que sea positiva es que agregándole ¿qué? Barritas de valor absoluto. Profe, entonces el último resultado queda positivo o negativo, es que no lo veo bien. Dentro del valor absoluto positivo. Afuera no importa si queda negativo. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque recuerden que el logaritmo natural, no sé si ustedes recuerdan la gráfica de la función logarítmica. La logarítmica hacía esto, ¿verdad? O bien hacía esto. ¿Qué pasa con eso? Que lo que está diciendo es que el logaritmo natural solo admite valores de x que sean como positivos, no admite valores negativos. Y la única forma de sustituir algo, más adelante lo vamos a ver, ahorita no es tan claro por eso. Cuando nosotros tengamos una integral, estas se llaman integrales indefinidas, porque resulta que es solo una integral de una función. Si yo vengo y le coloco un límite inferior, un límite superior a la integral, a esa integral ya se llama una integral definida. Y cuando es una integral definida hay que hacer cálculos. Entonces, cuando yo vengo y tomo el límite superior y el límite inferior, hay que sustituirlos en la variable y ver cuánto da eso. Pero si voy a sustituir un valor negativo en un logaritmo natural, no se podría. Entonces, ¿qué haría el valor absoluto? Quita negativo y lo convierte de una vez en positivo y ya lo podrían sustituir. Pero como les digo, todavía es muy pronto para eso. Todavía estamos empezando apenas a conocer las reglas de integración. En su momento, creo que ya la otra semana o dentro de 2 semanas ya podemos ver ese método de integral definida. ¿Está bien? Entonces, no sé si le quedó claro. Aquí afuera sí puede ser negativo, pero lo que está dentro del logaritmo natural solamente puede ser positivo. Sí. Ok, respecto a este ejemplo, ustedes tienen que identificar claramente que aquí hay un logaritmo de x, pero elevado a la ¿qué? A la 3. Esto se puede ver de esta manera, o también se puede ver como la integral del logaritmo natural de x, todo elevado a la 3. Recuerden que cuando hay un 3 en medio, se puede ver como que todo el logaritmo está elevado a esa potencia. Ahora, abajo tengo 5x. Ok, chicos, vean. Ustedes tienen que identificar claramente que acá hay un 1 multiplicando y abajo hay un 5 multiplicando. Eso quiere decir que si lo veo en términos de una fracción, aquí tengo un quinto multiplicando a toda la función. Entonces se puede ver como un quinto por la función logaritmo natural de x elevado a la 3
entre x de x. ¿Por qué lo vemos de esa manera, chicos? Porque les recomiendo que de aquí en adelante, si ustedes tienen constantes multiplicando a la integral, ¿verdad? La función, pueden sacar la constante de la integral y me va a quedar únicamente la integral de la función logaritmo natural de x elevado a la 3 entre x de x. Siempre, porque las constantes ahí no hacen como mucho, entonces siempre hay que conservar la constante. Entonces les recomiendo que saquen la constante y esta constante multiplica al resultado final de toda la integral. Ahora, ya cuando tenemos esta integral lista, observen que aquí tenemos la integral del logaritmo y debajo hay un x, pero este logaritmo está elevado ¿a qué? A una potencia. Ok, voy a identificar, aquí hay cadena y y también aparte de haber cadena, hay un cociente. Entonces, es como más justificado el por qué tengo que aplicar el método de sustitución. ¿Por qué? Porque aparte de haber un cociente, hay cadena. Entonces voy a tomar la sustitución para poder resolver el caso porque no se puede hacer de forma directa. No existe una regla para aplicar la integral de un cociente ni para la integral de un producto. Entonces vamos a tomar una sustitución. En este caso identificamos el u como la función que está dentro si hay cadena. En este caso, está el logaritmo dentro y afuera está la potencia. Entonces voy a tomar el u como el logaritmo natural de x. Porque es lo que está dentro de la función potencia. Ahora sí, una vez que tenemos esto, vamos a derivar u. La derivada de u sería la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x de x. Ok, chicos, vean, ya cuando ustedes deriven, recuerden colocar el diferencial de x porque si no estaría mal. Se deriva u respecto a quién? Aquí u con respecto a x y aquí también. Por lo tanto, este de x siempre te pasaba a multiplicar. Ok, observen entonces ahora que nos estaría quedando un quinto y me va a quedar la integral de quién. Todo esto es lo que tomé como u. Entonces, si lo cambio por u, me estaría quedando u elevado a la ¿qué? A la 3. Y hay un detalle, chicos, vean, aquí hay un 1. Recuerden que ustedes pueden ver el 1 siempre multiplicando a cualquier función. Entonces, aquí en realidad yo tendría 1 entre x de x. ¿Lo ven? ¿Qué es esto mismo? Ustedes lo pueden separar incluso. Ustedes pueden colocar el 1 entre x de x aquí a la par y lo pueden ver junto. Pero también pueden visualizar que si aquí hay un 1 y aquí abajo está el x es porque es 1 entre x. Multiplicando aquí en el diferencial de x. Entonces, 1 entre x de x lo puedo reemplazar ¿por quién? Por el diferencial de u. Y ya cambiaron toda la integral original que estaba en términos de la variable x, la van a reemplazar toda en términos de la variable u. Y ya pueden integrar. ¿Y cuál es la integral de u a la 3? La integral de u a la 3 sería sumarle 1 al exponente, que es u a la 4, y lo dividen entre 4 y le suman una constante. Y ya con esto ya pueden llegar aquí a dar la respuesta final. 1 por u a la 4 es u a la 4. Y 5 por 4, 20 más una constante. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Únicamente es tomar el resultado, perdón ahí si no se ve. Lo único que hacen es tomar el resultado final, que es este, y cambiar u en términos de la sustitución inicial. U era el logaritmo natural de x, entonces les va a quedar logaritmo natural de x elevado a la 4 entre 20 más una constante. Y ya ese sería el resultado final. Más una constante. Ok.